¿Ok? Es un autoanticuerpo. Es un autoanticuerpo. Mire, no ha hecho un anticuerpo. Ha hecho la definición exacta. Un autoanticuerpo. Dibuja el autoanticuerpo. No me vengan con los triangulitos de ayer, porque te arrastro como José Gabriel cuando le va a salir en la televisión. Profesor abusa físicamente. Ya, dibújame una XG. Ya, muy bien, lo hizo. Sí. ¿Cuál es? Es un autoanticuerpo. Quiere decir que es un anticuerpo contra un autoantígeno, ¿no es cierto? Contra un antígeno propio. Por eso es autoanticuerpo, contra algo propio. Auto viene no de Volkswagen, Mitsubishi, no. Viene de propio. Anticuerpo contra nuestros propios antígenos. ¿Cuál es el antígeno del factor reumatoide? ¿Cuál es el antígeno? M. ¿Qué es M? La fracción constante de quién? Ya dijeron todo, pues algo, pues chiquito ya. Si es tu inmunoglobulina G, ¿cuál es la fracción constante? La de abajo. Subrayalo bien, caramba. La fracción constante de abajo. La pongamos así. Hay una partecita de acá también es constante. La otra es la variable, ¿no es cierto? ¿Aló? Dime. Ya, ¿cuál es la solución entonces? Ya. Por favor, señor, coordínelo con la señora Isabel y ella tiene la autorización para que lo coordine. Yo ahorita estoy dictando clases, por eso no lo puedo atender. ¿Ya? Por favor, con la Isabel. Dígale al señor Vara que la comunique con la doctora Moraina o con la señora Isabel. ¿Ya? Ya, este es la fracción constante. Este vendría a ser tu autoantígeno, ¿no es cierto? Tu antígeno propio. Ya, señala, dibuja. ¿Qué es el factor reumatoide? Ya te lo dijeron, un autoanticuerpo contra la fracción constante de la IgG. O sea, ¿cómo lo difieres ese conocimiento? Piensan, se acostumbran a leer nomás. Yo les he dicho, quiero que razonen, porque la vida de sus pacientes va a depender de su razonamiento. No de lo que lean, de lo que razonen, de lo que han leído. A ver,
Muy bien. Un anticuerpo que se une a la fracción constante. Esa es la fracción que se une a un antígeno es la fracción variable, ¿no es cierto? Ese es el FAP. Y la larga de arriba, esta que va hacia arriba, esa es la fracción constante. ¿Qué me haciendo? Quiero que aprendan eso, a razonar. Primero, críticas, ¿ya? Críticas. Esta es la IgG. Acá hemos dicho que hacia arriba queda su fracción constante y acá su fracción AB que se une al antígeno, ¿no es cierto? Ya habíamos visto las clases anteriores, ¿no es cierto? Que era una palabra quechua, ¿no es cierto? Binding antigen fraction, ¿no es cierto? Fracción que se une al antígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Su compañera ha hecho este gráfico. Podría haber sido hasta acá, podía. Lo he hecho con un solo brazo, también es correcto. Y ha puesto IgM. ¿Correcto? Incorrecto, ¿no es cierto? Porque la IgM es pentamérica. Si ella quería hacer pentamérica, entonces ha tenido que hacer así, ¿no es cierto? Hasta ahí correcto. No necesita unirse por los 5 brazos. Necesita solo un brazo para estar unido. ¿Correcto? Ese sí es una IgM, ¿no es cierto? ¿Qué es el factor reumatoide? Una IgM que ataca la fracción constante de la IgG, ¿no es cierto? ¿Qué es un factor reumatoide? Una IgM que se une a la fracción constante de la IgG. ¿Quién es? Este es nuestro anticuerpo. Y este anticuerpo a la vez está siendo de antígeno, ¿no es cierto? La fracción constante está cumpliendo un rol de antígeno y se une, ¿no es cierto? ¿Correcto? O sea, nuestros propios anticuerpos atacan a la fracción constante de la IgG. ¿Correcto esa definición? ¿Completa esa definición? ¿Completa? Incompleta, ¿no es cierto? También la IgG contra la fracción constante de la IgG. Este sí vale como una IgG. Es monomérica, ¿no es cierto? Hay IgG que ataca la fracción constante de la IgG. ¿Pase? Y hay IgA que ataca también a la fracción constante de la IgG. ¿Cómo se llama la fracción constante de la IgG? Gamma. ¿No es cierto? Gamma. ¿Comprendido? Gamma. Pero ¿quién es el que hay en mayor cantidad? ¿Quién es el más frecuente? Pero también puede haber IgG antigamma, también puede haber IgG antigamma, y los tres son factores reumatoides. ¿Quién es el más frecuente? ¿Qué es el factor reumatoide? Un anticuerpo que ataca la fracción constante de la IgG, que generalmente es de isotipo IgN, pero que también puede ser G y A. ¿Comprendido? ¿Entendí entonces qué es un factor reumatoide? La otra pregunta: ¿este antígeno es soluble o particulado? Lo hemos visto ayer. Si no pregunto, esto se va. No hay conocimiento. ¿Cuándo el conocimiento es válido? Cuando es significativo.
¿Y cuándo el conocimiento es significativo? Cuando es útil. ¿Comprendido? Entonces, ayer vimos que era un antígeno particulado, que era un antígeno soluble. ¿Está unido a una célula? ¿Está unido a una célula? No, ¿no es cierto? Si está unido a la célula es particulado. Si no está unido a una célula es... Entonces estos antígenos son... O sea que viajan por la círcula. ¿Qué pasaría si avanza una gran cantidad y pasa por los riñones? ¿Podrían taponar el riñón? Si van a una articulación, ¿podrían quedar atrapados en una articulación? Por eso se explica, no por las puras, sino porque tiene una aplicación. Ya después le enamoran en el parque. Yo comprendo, yo también he sido joven, así que no le voy a llamar más la atención. No, pero disculpe, son dos listas, tenemos que anotarnos en las dos. ¿Ah? Tenemos que anotarnos en las dos. No, en una nomás. Una es para acá, para la derecha, y otra es para la izquierda. Sí. No se preocupe, yo entiendo, yo también he sido joven, ¿no? También he sido palomilla, malcriado, irreverente, de todo, ¿no? Así todos vamos madurando. Comprendí entonces que es un factor reumatoide. Ya. Estos anticuerpos pueden ser no patológicos. ¿Sí? O sea, lo podemos tener y no ocasionar enfermedad. Muy bien. Sí, lo podemos tener y no ocasionar enfermedad. Entonces, ¿de qué depende? Para que sean considerados patológicos. De la cantidad. Nosotros le llamamos de la concentración. ¿Qué es equivalente? A mayor concentración, mayor probabilidad que ese factor reumatoide sea pato. Entonces le devuelvo la pregunta. Si está en baja concentración, no serán patológicos, ¿no? ¿No es cierto? Porque ha dicho que depende de la concentración. O sea, en concentración baja no son patológicos. ¿Correcto? ¿No? O sea, no deben existir entonces. Sí, pero lo sacamos de la sangre. La concentración la determinamos en sangre. ¿No es cierto? El factor reumatoide se determina en sangre. Y específicamente en suero. No en sangre total. Específicamente en suero. Entonces le cambio la pregunta. Ya me dijeron que la posibilidad que sea patológico es mayor si la concentración es mayor del factor reumatoide. ¿No es cierto? Estamos ahí de acuerdo. Yo les cambié la pregunta y le dije, entonces las concentraciones bajas no son patológicas. También son patológicas. Entonces, ¿a partir de cuándo son patológicas? Si tú dices que las concentraciones bajas son patológicas, siempre que existe el factor reumatoide va a ser patológico. Los polos, los extremos son patológicos. Hay un rango, son valores normales. Ya hay un rango. Entonces, cuando esté en ese rango de valor normal, no es patológico. O sea, las concentraciones bajas no son patológicas. ¿No es cierto? La señorita me dice, ¿qué es esto? A partir de una concentración, acá está en 0 y aquí hay un rango. Si está en ese rango de valor normal, no es patológico. Por encima de ese rango, es patológico. Entonces, yo digo, alguna concentración baja no es patológico, entonces. Esa es la pregunta. Como decía Gareca, sí. Me encanta esa pregunta.
Si yo soy Gareca, ustedes son los jugadores de la selección peruana. Ustedes son más importantes, ¿no es cierto?, que Gareca, ¿no es cierto? Ustedes son los que juegan. Entonces, concentraciones bajas no es patológico, ¿correcto? Dentro de los valores normales, porque si no, no se llamarán valores normales, ¿no es cierto? ¿A qué llevo esto? ¿Por qué enfriego con esta pregunta que parece tonta? Porque concentraciones bajas son fisiológicas. A concentraciones bajas, el factor reumatoide es fisiológico. Y esto viene aunado a otro concepto. ¿Existe entonces autoinmunidad fisiológica? ¿Sí? ¿No? ¿O la autoinmunidad siempre será patológica? No, ¿no es cierto? No, pues. ¿Pero por qué tienen duda? Porque nos han creado en el esquema de lo propio y lo ajeno. Ya ese es un paradigma obsoleto, ¿cierto? Y hemos dicho, ya ha sido superado. ¿Qué es un paradigma? El concepto vigente actual. Y el concepto vigente actual dice que existe inmunidad, que existe autoinmunidad fisiológica. ¿Comprendido? De tal manera que si nosotros tenemos factor reumatoide en bajas concentraciones, va a cumplir un rol fisiológico. Les queda a ustedes averiguar cuál es el rol fisiológico del factor reumatoide en la autoinmunidad fisiológica. ¿Comprendido? En conclusión, existe una autoinmunidad fisiológica y una autoinmunidad patológica. ¿Comprendido? Una pregunta más al respecto. O sea, me encanta hacer esta... A mí más me gusta la pizarra que las diapositivas. Pero las diapositivas son hermosas también. ¿Cuántas células se producen en la médula ósea por día? ¿Cuántas células? Nuestra médula ósea, que es la fábrica de la sangre. La sangre se produce en la médula ósea, los elementos celulares de la sangre se producen en la médula ósea. ¿Cuántas células se producen por día? ¿Depende? A ver, usted sí lo dice. Está cansada, dice, ¿no? He llegado tarde. Sí, pero es una pregunta de cultura general. A ver, señor Costadito. ¿Depende de qué? Cada 120 días se forman nuevas células. Eso me encanta, que razonen. Todos los días se forman. O sea, el que se forma hoy día se morirá en 120 días. El que se forma mañana se morirá en 121 días. El que se forma el tercer día se morirá en 123 días, ¿no? En promedio, al día, ¿cuántas células se forman? Millones. Pongamos la respuesta correcta, millones. Ya, millones es la respuesta correcta. Le sigo preguntando. Como un niñito. ¿Cuántas se mueren al día? Millones. Si se forman al día millones, se mueren al día millones. ¿Qué palabra mágica resulta de que se mueren y se forman? Millones. ¿Cómo se llama la palabra mágica?
No quedaría nada, ¿no? Si no, nos morimos. Se mueren millones, pero nacen millones. ¿Cómo se llama la palabra mágica? Equilibrio. En términos médicos, ¿cómo se llama la palabra mágica? ¿Comprendido? Si no se forman, nos quedamos aplásicos. ¿No es cierto? Entonces, así como nacen, mueren. Para mantener el equilibrio. Y si no mueren, ¿qué se forma? Tumores, ¿no es cierto? Cáncer, leucemias, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero ese no era el sentido de la pregunta. ¿Cómo se entierran los millones? Nacen, van a desarrollarse, pero los que murieron, ¿cómo se entierran? Los macrófagos. Muy bien. ¿Y ese no será un proceso autoinmune? Fisiológico. En sus propias palabras les demostré que existe una autoinmunidad fisio. Se forman 3.700 millones de células por día. Por lo tanto, se mueren 3.700 millones de células por día. 3.7 por 10 a la 11. Altísimo, ¿no es cierto? No es una cantidad pequeña. Y se mantiene en equilibrio gracias a esa palabra mágica que se llama homeostasis. El que nos creó. Si usted no cree, la naturaleza. Si usted es creyente, el Señor. Mire, si no nos damos cuenta del milagro que somos, no nos valoramos. Somos un milagro. ¿Conocen una fábrica que produzca 3.700 millones de productos al día y que elimine 3.700 millones de productos al día? No existe. Nosotros somos esa fábrica. Nos ha pasado ISO, nos ha pasado control de calidad, etc. Tenemos la certificación tal. Por naturaleza somos una maravilla. O por naturaleza somos un milagro de la vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se diferencia la autoinmunidad de la autoinmunidad? La diferencia entre autoinmunidad, si quiere con doble L también, inmunidad, de la autoinmunidad. ¿De qué se diferencia? Trasplante de órganos. Sí, correcto. Muy bien. Defina a lo mejor a la inmunidad. Desconoce. Que la inmunidad es un cuerpo extraño y la autoinmunidad es lo propio. Ya, antígenos propios, autoinmunidad, antígenos extraños a la inmunidad. Pero algo le falta al halo para ser completo. Ese antígeno extraño de un mono, de una gallina, de otro ser humano, De un mismo organismo. de una misma especie. O sea, estos antígenos serían antígenos humanos, pero no propios. Porque si son propios, serían autoantígenos. Son antígenos de la especie humana. ¿Comprendido? Entonces estos son antígenos humanos, no propios. Redundante, ¿no? Porque si sería propio ya es mi autoantígeno. Y si es el antígeno de un chimpancé, ¿cómo se llama?
Me está acariciando la oreja. Me retiro mejor, es el tío. Me ha murmurado. Esta es una clase docente, señorita, no me puedo hablar de esta manera. Senoantígenos. Cuando son de otra especie, es senoantígeno. Así. Seno, no con S, sino con X. Claro, de otra especie. Nosotros somos especie humana. Si es una especie no humana, ¿cómo se van a llamar? A ver. Aló, doctor Romualdo, dígame. Ya. Sí, parece que sí, que hay un problema también de coagulación. Sí. Ya. Gracias. Un abrazo. Ya. Muchas gracias. Ya vale. Chao. ¿Estamos? De otra especie, seno. De la misma especie, halo. De la propia persona, auto. Vamos a dibujar a la señorita. ¿Cómo te llamas, señorita? ¿Cómo te llamas? Marley. Marley está acá. ¿Cómo se llama usted? Alonso. Ya, Marley y Alonso tienen un bebito. Ya se ha puesto nervioso ya. Alonso ya quiere correrse ya. Está gestando Marley. Pero Marley. Será así, ¿no es cierto? N. Marlin así. Sí. Marlin es RH negativo. Y Alonso, que no tiene nada de, pero que bien vivo, que ya le embarazó, es RH positivo. ¿No es cierto? Primer embarazo, no pasa nada. Segundo, sí. Ok. Segundo embarazo, pero en este, ¿qué pasó? Al finalizar el parto, pasa sangre fetal la circulación materna. Y pasa, el fetito era RH positivo. Este antígeno RH no lo tiene la madre, no lo tiene Marley. Lo va a reconocer su sistema inmunitario y va a producir anticuerpos contra el RH. ¿Cómo se llaman esos anticuerpos? El antígeno más importante del sistema RH es el D mayúscula. Anti-D. Fueron felices, le celebraron el primer año, el segundo año, el tercer año, lloró cuando lo dejó en el nido, porque era su bebito, su vida, su adoración, y desde los 2 días se limpiaba con la servilleta su boquita. Es un niño genio. Así se toda la madre. Oh, mira, mi hijito, mira, precoz, mira qué bien, inteligente, brillante. Ese amor es insuperable, así que. Y les cuento. Historia de la vida real. Estaba atendiendo, era interno de medicina, atendía un parto. ¿Ustedes han visto un niño anencefálico? Pero sí han visto a Herman Monster, ¿no es cierto? En la tele. Ya ustedes que habrán visto Herman Monster, es de nuestra época. No tiene esto así convexo, ¿no? Tiene así en plano. O sea, su cráneo está en plano. Los ojos en un anencefálico no tienen
párpados, o sea, se ve como un ojo de un toro. No tiene párpados, se ve grandote, porque no es que lo proteja. Tiene el llanto de un gato. Al momento que la tenemos el parto, fue toda una tragedia. La voy a resumir. Nace el bebito que lloraba como gato, que no tenía párpados y no tenía la boca craneal completa, un anencefálico, y lloraba como un gato. La madre lo abrazaba con qué amor. Lo cogía, lo besaba, lo cubría de besos, lo llenaba de besos. Y entró en un llanto largo cuando le dijimos que ese niño no iba a vivir más que algunas horas. Anencefálico atendido. Y la madre, ¿en qué llegó? Un vestido celestito, casi eso que se pone en la niña, pero largo, decolorado por el sol de tantas veces que lo habrá puesto a secar al sol, en sandalias, una total pobreza. Sin embargo, sea rico, no rico, pobre, lo que sea, el amor por sus hijos es extremadamente grande. Cuando yo he visto ese mismo con una colega, Betito, no lo destapes, déjalo ahí nomás. Lo ocultaba porque tenía todas las alteraciones. Pero en la forma innata del amor, ese es el amor de la madre. ¿Con qué cariño lo pongo? Muy bien. Acá. ¿Qué ha producido anti-D? Para un segundo embarazo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir en un segundo embarazo? Aborto. Eritroblastosis fetal, ya hizo el diagnóstico. Ella de frente, de grano. Oye, ¿te casas conmigo o no? ¿Me amas? No. ¿Te casas conmigo o no? Sí. No analizó. De repente no te convenía, ¿no? La pregunta es, ¿por qué acá, recién al final del embarazo, se forma el anti-D? ¿Y por qué acá Porque actúa está antes? sensibilizado. ¿Por qué qué? Sensibilizado. Ya se sensibilizó. Y entonces acá, inicialmente, ¿qué anticuerpo se produjo? Anti-RH, sí, anti-D, pero ¿qué clase? ¿Qué isotipo? IgA, IgG, IgM, IgD, IgE. M. M dijimos, ¿no es cierto? Su M será pentamérico. ¿Atravesará barrera placentaria? No atraviesa, ¿no es cierto? ¿Y un contacto secundario qué produce? ¿IgM o IgG? ¿Y IgG atraviesa barrera placentaria? Eso sí. Sí, es. Acá es M, fundamentalmente, y acá es G. Acá inicialmente es M. Acá es IgG. Pero ¿por qué acá recién en el momento del parto se sensibilizó? Y acá no es el parto, es durante el embarazo, durante la gestación. ¿Por qué? ¿Cómo decía Gareca? Sí, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a preguntar, vuelvo a repetir la pregunta. Acá hemos dicho que se sensibiliza al final del embarazo, ¿no es cierto? El final del primer embarazo es el parto, ¿no es cierto? Y aquí, ya el niño, no estamos en el parto y ya lo está atacando esos anticuerpos. ¿Qué estímulo hubo para que lo ataque precozmente? ¿Por qué a este lo ataca precozmente y este al final? Acá fue el final del embarazo, ¿no es cierto? Que eso no pasó nada, embarazo, y ok, ¿no es cierto? Fue el parto y salió. En el momento del parto pasó sangre a la circulación materna produjo anticuerpos, inicialmente IgM, anti-D.
En el segundo embarazo ya se producen fundamentalmente IgG. La pregunta es, ¿por qué no esperó a los 9 meses para recién atacar al niño? Ya sabe, o sea, ya tiene la memoria de los... Ya tiene la memoria, ¿sí? Pero ¿qué hace que tenga la memoria? ¿Qué produce que tenga memoria? Tengo un primo hospitalizado en emergencia, por eso estoy contestando. ¿Qué hace? ¿Mm? Ya hubo un contacto, en el primero también hubo contacto. Pero el segundo Claro, ya, el segundo ya la dije lo- que ella atraviesa. Pero ¿cómo que recién pasó glóbulos rojos al final del... ¿Aló? Sí, sí. Ya lo vio el hematólogo. Factores de población. Ya te voy a mandar un teléfono y si le contesto, digamos, y si no, de media hora, digamos, está en clases igual que yo, la doctora Moreno, te voy a mandar. La doctora Moreno que te voy a dar es hematóloga, pero ella iba a enviar a un residente. Ya. La pregunta es, ¿por qué en el otro, al momento del parto, la placenta pasó sangre a la circulación materna y ahí se sensibilizó? ¿Y por qué acá, todavía durante la gestación, ya lo está atacando? Pero aquí todavía, para que se produzca la inmunoglobulina G, necesita un estímulo antigénico. Hay un linfocito de memoria. Hay un linfocito de memoria, correcto. ¿Pero qué más? Voy a ser exagerado. En el momento que el del parto pasó 1 litro de sangre del niño a la madre. Y acá ha pasado 1 mililitro de sangre, nomás, de la circulación del niño a la madre. Y ese mililitro ha sido suficiente para estimular al linfocito de memoria. ¿Qué quiere decir? Que el contacto secundario requiere concentraciones mínimas del antígeno. El contacto primario necesita concentraciones mucho mayores. El contacto secundario, con solo pequeñas cantidades de concentración del antígeno, basta para que se estimule. Y ya no va a producir IgM, va a producir IgG. ¿Y cuáles son esas causas que originan que pase sangre del niño a la madre en el segundo embarazo? Contracciones, infecciones, sangrados uterinos, amenazas de abortos. Hacen que basta una pequeña concentración que ingrese a la circulación materna para generar una respuesta muy potente. ¿Comprendido? Acá se demora 15 días en responder, acá se demora 3 días. Aquí una gran concentración, aquí una concentración mínima. Acá IgM, acá IgG. Y la IgG atraviesa barrera placenta. ¿Comprendido? Eso es lo que quería decir. ¿Qué le ocurre al niño? Hemólisis. La hemólisis genera ¿qué? Anemia. La anemia ¿qué genera? Hemólisis, anemia, ¿qué más? Shock. Ictericia. Si esto se sigue agravando, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatomegalia, esplenomegalia,
edema generalizado, y muerte. Todo generado ¿por qué? Por los anticuerpos de la madre que atacan al glóbulo rojo del niño, que tiene antígeno D. El antígeno es D y el anticuerpo es anti-D. Genera una hemólisis, una anemia, una ictericia, insuficiencia cardíaca, hepato, esplenomegalia, muerte. ¿De qué tipo es la ictericia? ¿Ah? Indirecta. Indirecta. ¿Y qué pasa con la ictericia, con la bilirrubina indirecta o no conjugada? Ingresa al sistema nervioso central y hace daño irreversible. ¿Cómo se llama eso? Carníqueros. Carníqueros. ¿No es cierto? Carníqueros. ¿Y con qué se evita eso? ¿Con qué se evita eso? Con un adecuado control prenatal, ¿no es cierto? De saber el RH de la madre y del padre verdadero, ¿cierto? Entonces eso es importante. Un control prenatal bien llevado evita esto. Y en la autoinmunidad, ¿qué se genera? La anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune. La más frecuente se debe a IgG. Anticuerpos IgG. ¿Qué hace? Según el glóbulo rojo, genera una hemólisis extravascular. ¿Qué más? Genera anemia. Genera ictericia. ¿La ictericia va a carníqueros? Sí. Lo que yo he leído es que en los niños hay más propensidad que de carníqueros y en un adulto mayor. ¿Pero por qué? Pues? La pregunta es esto: ¿cuántos leucocitos tiene Rubén Matías tiene un recién nacido? Pongámosle 5 millones por microlitro. ¿El señor cuántos hematíes tiene por microlitro? Está bien alimentadito, su mamá le prepara su desayunito, le pone su baberito acá para que tome sus juguitos, su sanguchito, te da tu carnecita, ¿no es cierto? Y te espera con el almuerzo y te atiende, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuántos hematíes tiene por microlitro? Menos, también puede tener 5 millones, ¿no es cierto? El recién nacido a veces nace con un poquito más de 5 millones. Ya 5 millones tiene, ambos tienen 5 millones. ¿Cuánto pesa, señor? 75 kilos. ¿Y cuánto pesa el recién nacido? 3 kilos. ¿Qué impacto tiene la misma explosión de sangre en un organismo de 3 kilos o de 75 kilos? ¿Entendido?
¿Cuán importante el tamaño del organismo? Pues eso nos explica todo. La distribución de 1 kilo de matíes en 3 kilos es diferente a la de 1 kilo de matíes en 75 kilos. ¿Comprendido? Por eso que al adulto no le da kerníceos. Al recién nacido sí, porque la concentración en 3 kilos es mucho mayor y generalmente se asocia a una cifra mágica. Cifra mágica decimos porque se le ocurrieron 20 miligramos de bilirrubina indirecta. Es un alto riesgo que le dañe el sistema nervioso central al recién nacido. ¿Comprendido? Entonces al adulto no le da, pues permítelo, ¿no? ¿Qué más le da? Responde a hepato, esplenomegalia. ¿Qué más le da? ¿Responde a corticoides? Sí, responde a corticoides. Respuesta a corticoides. Respuesta a esplenomegalia. Respuesta a esplenomegalia. No esplenomegalia, es esplenectomía. Esplenomegalia es el crecimiento del vaso. La esplenectomía, ¿qué es? Quitarle el vaso, ¿no es cierto? Y generalmente se debe, o sea, la anemia hemolítica autoinmune puede deberse a una hemoglobina G, que produzca hemólisis, anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, responde a corticoides y a esplenectomía. Y si fuera por anticuerpos fríos, este es anticuerpos calientes, dice. Si fuera por anticuerpos fríos, IgM, fríos. Acá la hemólisis era extravascular. Cuando es por M, ¿cómo es la hemólisis? ¿Qué es hemólisis extravascular y qué es hemólisis intravascular? Una es en el vaso y otra en el vaso sanguíneo. Si es intravascular, ¿quién activa mejor el complemento? ¿La M o la G? La M. Entonces activa el complemento. ¿Y qué hace el complemento? Llega al complejo ataque membrana. ¿Y qué hace? Lisa en el propio vaso sanguíneo hemólisis. Acá, ¿dónde ocurre la hemólisis? Recién cuando un macrófago reconoce la fracción constante, lo engloba y lo fagocita. Eso es fuera del vaso sanguíneo. Entonces es una hemólisis extravascular. Acá el complejo ataque membrana es el que participa, lo destruye dentro del vaso. Intravascular, hemólisis intravascular. Igualito hepato, esplenomegalia, ictericia. ¿Qué más? No hay respuesta a corticoides. ¿Qué más? No a esplenectomía. ¿Qué más? Una cuestión bastante importante de que diferencie una de otra. Generalmente acá es primaria. Quiere decir que la causa es la propia anemia hemolítica autoinmune. Ella es la causa.
un desorden autoinmune. Acá generalmente secundaria. ¿Secundaria qué? Si es un viejo, ¿en qué pensaríamos? En una neoplasia pública. Si es un niño, en una infección. Así nos enseña House, el doctor House, así con su paciente, ¿no? Después llega el diagnóstico, va viendo esas causas. Secundaria, es por anticuerpos fríos, hazle una resonancia, hazle una tomografía, búscale un tumor, encuéntralo, búscale oculto, hazle una colonoscopía, hazle una endoscopía, tómale placa, busco algo que sea la causa. Va a responder la anemia cuando le viene la causa. Si opero el tumor y lo saco, la anemia se cura. ¿Comprendido? Y vean la pobre respuesta. Aquí responde a corticoides, responde a plenectomía. Aquí no hay respuesta a corticoides, no hay respuesta a plenectomía. ¿Y por qué esto del frío? ¿Por qué es importante el frío? Con eso cambio y termino este tema. Porque se activan a menos de 37 grados. Nuestra temperatura corporal es 37 grados. Ahí se activa muy bien los IgG. Pero cuando llevamos al paciente descubierto, desabrigado, en su silla de ruedas, lo sacamos a tomar una placa de pulmones, unos rayos X, unos análisis, se baja la temperatura corporal y se activa la IgM rápidamente, produce una hemólisis severa. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Que vayan bien abrigados, bien arropados, que haya calor ahí, para que no se active la IgM, porque la IgM no se activa a 37 grados. ¿Quién se activa a 37 grados? La IgG. ¿Comprendido? Con eso acabo esto. ¿Preguntas? Pregúnteme lo que no entiendan, no tengan miedo. A ver, tú señorita que te veo preguntando, ¿por qué no me preguntas? ¿Qué no entiendes? No, lo que pasa es que me fui un ratito al baño y me perdí. Ah, te perdiste. Del baño, ¿no lo ubicabas? ¿Preguntas? Muy bien, ahora sí me voy a divertir un poco con las diapositivas. Ya viste. Ya me dio el link al correo. Falta cuadro de video. Sí, sí. Dejé por ahí una lista de asistencia. Los que no han firmado, vayan firmando. Los que han llegado después. No, este ya lo vimos. Hasta ahora sigue siendo un mito o sigue en discusión, y esta es una pregunta que tiene varias respuestas, que lo ha tenido a lo largo de la historia de la medicina. ¿Cómo se genera la respuesta inmunitaria? Y este es el padre de la inmunología moderna, Rama Fallenbrunner.
En ese entonces no existía especialidad de inmunología. Hace 2 años recién la Universidad Ricardo Palma tiene especialistas en inmunología. Y eso es bueno. ¿Qué decía Burdner? Mira, el linfocito B, 1959. Más de 50 años tiene esto. Más de 60 años. Reconoce la bacteria a través de su BCR y lo ataca. Esta era la discriminación de lo propio y lo no propio. Que el sistema inmune no responde a los componentes propios. Reconoce a través del receptor BCR. ¿Qué vieron? Mire, dentro de esa línea comenzaron a publicar también sus discípulos. Peter Brekke y Melvin Kohn describen la segunda célula en la respuesta inmune. Y dicen, este linfocito B, para que ataque a la bacteria, necesita de un linfocito T helper. Y este T helper le emite una señal. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Hicieron un experimento. A animalitos recién nacidos le quitaban el timo, pero tenían linfocitos B normales. Y estos animalitos que le quitaban el timo y que tenían linfocitos B normales no producían concentración de anticuerpos normales. Si producían anticuerpos en concentraciones bajitas o no producían. ¿Qué quería decir eso? ¿En el timo hay linfocitos B? No, no es cierto, solo T. Quiere decir que el linfocito B requiere del T para que produzca concentración normal de anticuerpos. O sea que en términos generales, no exclusivos, porque hay excepciones, en términos generales el linfocito B es linfocito TH dependiente, es T dependiente. ¿Comprendido? Y dentro de los discípulos, acá está la Ferti Cunningham, acá lo vamos a... La Ferti Cunningham en 1974 proponen una tercera célula, la célula presentadora de antígeno. El linfocito T da una señal 2 y la célula presentadora también da una señal 2, pero no para el B, sino para el TH. Lo que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Que el linfocito, la célula presentadora presenta antígenos al linfocito T y que este T le emite una segunda señal al linfocito B. ¿Comprendido? Un paradigma en 1986. Ya pasó, ¿no es cierto? Ya es un paradigma obsoleto. En 1986, Mossman y Kaufman describen la polaridad de la respuesta TH y la dividen en TH1 y TH2, y de acuerdo a las citocinas que producían. Gamma, factor de resto tumoral, TH1, 4, 5 y 10, TH2. Mossman y Kaufman. ¿Cuándo hablamos de polaridad? Cuando existen dos opciones, polo norte y polo sur. Polaridad. En las elecciones, las últimas han sido PPK, Keiko. En las anteriores fueron Humala, Keiko. En las anteriores fueron Humala, García, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto? En las anteriores fue García con Toledo, ¿no es cierto? Y así. Polaridad, o sea, quedaron los dos finalistas y esos entre estos dos. Pasó a la historia, revolucionó la inmunología, revolucionó la medicina. Pero ya también cayó en que apareció otro concepto, ¿no es cierto? Ya superior. Por eso ahora hablamos de TH17, ¿no es cierto? Ya no es entonces polaridad, ya son tres, ya es un trío, ya no es polar. Y si ya no hay polaridad, ya cayó el paradigma, ¿no es cierto? Y apareció este profesor, miren, este profesor se llama Charles Geneway.
¿Qué propone Charles Jenner? Dice, oye, si la célula presentadora reconoce microbios, la célula presentadora tiene que tener un receptor para los microbios. Y los microbios tienen que tener unos patrones moleculares. El receptor de los patrones moleculares se llama PRR. Es otro concepto revolucionario. No existía el concepto de PRR. Muchos lo habrán olido, olfateado, pero el que lo pronuncia, el que lo hipotetiza sin haber sido descubiertos, el que imagina, por eso digo, nunca abandonen sus sueños, sus imaginaciones. Charles Jenner nunca lo olvidó y hipotetizó los PRR. Dice, la respuesta inmune no comienza acá, comienza aquí. Cuando el PAN es reconocido por el PRR, ese lo procesa, lo presenta al T y genera las señales para que se active el B. ¿Bacán? Bacán. ¿Explica bien bacán la respuesta inmune a bacterias y otros patógenos? No explica la respuesta a trasplantes, a tumores, ni autoinmunidad. ¿No es cierto? Volvemos. ¿Qué es este PRR? Es este que PAN. ¿Y el PAN propio de quién es? De microbios, ¿no es cierto? ¿Y nuestra célula propia es microbio? ¿Y nuestros trasplantes son microbios? ¿No es cierto? No explica la autoinmunidad, no explica los trasplantes, no explica las células neoplásicas tampoco, porque no son tumores, no son microbios. ¿Y qué dice Polly Massinger? Estaba leyendo un poco de la vida de Polly Massinger. Deja tu celular. Voy a poner como en mi época. Nosotros, yo soy de la época que tiraban la mano y si nos daban con una tabla acá, yo pertenezco a esa generación. Sí, nos golpeaban, nos jalaban la oreja, y iba tu madre y te decía, dele más, profesor. Que se corrija, profesor. Que sea un buen hombre. Si es necesario, yo le doy el doble si usted le pega. En esa generación. Ahora no hay derechos del niño, etcétera. Lo meten a la cárcel al profesor, etcétera. Pero mi generación así creció. Bueno, volvamos acá. Yo solamente le he señalado así, por si acaso, no le agredí. ¿Qué dice Polly Massinger? Las mujeres siempre tienen un ven de otra manera, pues, ¿no? Siempre ven de otra manera. Entonces dicen, el hombre no sé qué, la mujer es de no sé qué. ¿De qué planeta es la mujer? ¿Y el hombre de qué? Yo tengo mi propia teoría, se lo voy a decir al final, ¿ya? Vamos a salir de toda la palabrería. ¿Qué dice Polly Massinger? La célula presentadora no se activa por PAN, se activa por DAM, por señales de peligro, de daño. ¿Y quién libera esas señales de daño? Las propias células de nuestros tejidos. Estas emiten señales que son captadas por la célula presentadora y genera la respuesta inmunitaria. Oye, eso sí me explica, porque ese no es un microbio, este es propio. Me explica la autoinmunidad, me explica la inmunología tumoral y me explica la inmunología a las células neoplásicas, a los trasplantes. ¿Sí? ¿Comprendido? Esta es una señal endógena. El PAN es una señal exógena. ¿Qué ha habido en el descubrimiento de la ciencia? El descubrimiento de los Tyler-Racet. ¿Y qué era esto?
de pan, lipopolisacáridos, flagelina, DNA de bacterias. ¿Eso a favor de quién está? ¿De Charles Jeneway o de Polly Messenger? Charles. Charles Jeneway dijo que los receptores, inventó los receptores PRR. Este está a favor de Charles Jeneway, ¿no es cierto? Pero la señal de peligro ha sido respaldada también porque el DNA, el RNA, la proteína de shock térmico, el interferón alfa, la interleucina 1 beta, los ligandos CD40 que producen producto del hialuronano, también son reconocidos por los Toll-like receptors. ¿Qué quiere decir? Que el PRR reconoce señales exógenas y señales endógenas. Acá está pues, PAN, DAM. Pero el mismo reconoce tanto PAN como DAM. Y este es el fundamento de la respuesta inmune, en términos simples. El microbio o el DAM se unen al receptor PRR, la célula presentadora lo procesa, lo va a presentar al linfocito T. Y aquí inicia la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Comprendido? Recuerden que la señal, hay señal 1, señal 2 y hay señal 3. A ver, señálame la señal 3. Dame el gráfico de la señal 3. Te ayudo, te voy a ayudar. CPA, actúa acá con PRR, con PAN, lo procesó y a través del MHC lo presenta. ¿A quién? Al linfocito T. Y para que no se quede solo en señal 1, hay una señal 2 dada por las moléculas coestimuladoras. ¿Cuál es la señal 3? Señal 1, señal 2, ¿cuál es la señal 3? Ya te ayudé. Estoy preguntando a ella. ¿Cuál es la señal 3? Que es diferente a las señales 1 y 2 que he presentado acá. ¿De ese no se va a comenzar a proliferar y a dividir, a ver expansión clonal? Sí, ¿no es cierto? ¿A través de qué es? De citocinas. Entonces, tanto este produce citocinas, como este produce citocinas. Y algunas citocinas son autocrinas, o sea, se estimula para él mismo. Ahí está la interleucina 2, responsable de qué? De la expansión clonal. ¿Cuál es la señal 3? ¿Cuál es la señal 3? La producción de citocina que sigue después de la señal 1 y señal 2. Que ellas se producen hacia sí mismos y se autoestimulan. Si produzco yo interleuquina 2 sobre mí mismo, voy a formar otro doctor Chunga y se van a formar 20, 30, 100 doctores Chunga. ¿Entendido? Esa que vendría a ser producto de la señal 3 que está mediada por interleuquinas o por citocinas. ¿Comprendido? Entonces, ¿cuál es la señal 3? La producción de citocinas. ¿Comprendido? Muy bien.
¿Qué dice? La persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Paz y guerra. Miren, hay un experimento bien gracioso. A mí me encanta este experimento. Dice que se produce un gen híbrido de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica. ¿Este virus qué produce? Coriomeningitis. ¿No es cierto? Y produce un gen híbrido. Le ponen la parte del virus y parte del gen promotor de la insulina de la rata. O sea, este es un gen híbrido. Un gen lo deriva de la rata y otro de un virus. Y lo juntan. Y entonces, ¿qué van a tener? Ratones transgénicos que expresan acá en su páncreas, porque esto está unido en la insulina, en el páncreas, que expresan antígenos de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis. Si este páncreas tiene en adicional un antígeno viral, ¿no es cierto? Porque es producto de este gen. Le han manipulado para meterle un virus al páncreas del ratón. ¿Ese antígeno viral es propio del ratón? No. ¿Debería generar respuesta inmunitaria? A ver, vamos a ver. La nucleoproteína del virus se expresa en las células beta y no provoca respuestas de células T. No provocó. Nada, no pasó nada. ¿Es en qué ambiente fue? ¿De paz o de guerra? De paz, ¿no es cierto? Cuando todo tranquilo, el ambiente es de paz, oremos al Señor, con todo respeto lo digo. Todos en paz, paz, amor, debemos amarnos, cuidarnos, protegernos, beneficiar a la sociedad y al hermano y al prójimo. Vamos a un ambiente de guerra. Aquí se generó tolerancia. Lo mismo, el gen híbrido se puso en el ratón. ¿Y qué le hacemos al ratón? Le inoculamos en su colita al virus. Le ponemos infección con virus de la coriomeningitis linfocítica. Le ponemos al virus natural. ¿Y cómo responde este sistema? A través de células TCD8. Recuerden que las TCD8 tienen propiedades antivirales. Entonces, no solamente está en el páncreas, ¿no? Sino también le estamos poniendo a través de la colita, ¿qué? El virus. ¿Y cómo responde el ratoncito? Con células TCD8. ¿Qué van a hacer las células TCD8? Lo van a perseguir al virus. ¿Y qué le hacen al virus? Lo buscan hasta en el páncreas. Y destruyen las células TCD8 activadas, se infiltran en los islotes y destruyen a las células beta nucleoproteínas positivas del virus. Ese es producto de este gen de la nucleoproteína. Recuerden que se había metido al páncreas, ¿no es cierto? Ahí ya habíamos tenido este transgénico. Después los infectamos con este acá en la cola y lo busca el sistema inmunitario, es implacable. En su afán de destruir al virus, también se destruye él. ¿En qué ambiente hemos estado acá? Guerra, ¿no es cierto? ¿Cuán importante es el medio ambiente? Para un lado, todo este es tolerancia. Y todo esto de acá es guerra. ¿Preguntas? En el caso anterior, primero le dimos uno que estaba híbrido, y luego ya uno sí propiamente el virus de coriomeningitis.
Coriomeningitis linfocítica. ¿Es así o...? Claro. Y el híbrido sí o sí no te iba a hacer nada. Claro, no te iba a hacer nada porque era solo un antígeno del virus que se le había pegado a un gen humano o a un gen del ratón en este caso. Pero no tenía toda la propiedad de formar un virus completo. Solamente una expresión del antígeno viral en un tejido diferente. ¿Vamos? Porque solamente habían colocado que la nucleoproteína, una nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica. Para que sea el virus completo había que ponerle todos los genes del virus. No, acá solamente una partecita del virus. Esta partecita le pusieron en el páncreas. Lógicamente no iba a producir infección porque no era el virus completo, pero sí llevaba una partecita del virus, o sea, un antígeno viral. Y no pasaba nada. Como no era virus completo, tampoco se reproducía, pero estaba incrustado ¿dónde? En la célula beta pancreática. Cuando le ponen el virus completo, activa el linfocito TCD8 y él busca no solamente esa partecita, sino busca todo el virus y lo persigue por todo, lo va buscando, es implacable hasta que lo encuentra. Uy, lo encuentra en el páncreas, pero no está el virus completo, encuentra una partecita y a pesar de esa partecita lo destruye totalmente. ¿Estamos? O sea, para que vean la potencia que tenemos el sistema inmune. Yo tenía una sobrina con leucemia. Tenía porque ya murió. Esta sobrina, cuando tenía menos de 500 neutrófilos, hacía fiebres e infecciones que no calmaban con ningún antibiótico ni el antibiótico más potente del mundo. Cuando subía de los 500 neutrófilos, desaparecía la fiebre. ¿Cuál es el mensaje? Que nuestro sistema inmune es mucho más potente que muchos antibióticos. Ese es el mensaje. Cuando debilitamos el sistema inmunitario nos hacemos proclives a infecciones. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Tolerancia central, ya lo hemos visto, este es un repaso. Pero no hemos hablado del gen aire. ¿Para qué sirve el gen aire en la tolerancia central? A ver, algo quieres decirme. Sí, ¿por qué te chupas? Porque no he almorzado, nada más. Y como soy diabético, me baja mucho la glucosa. Tengo que echarle algo. Porque yo uso insulina. Y la insulina es un marcador que favorece el cáncer. Y ya me ha dado cáncer. Yo soy un paciente con cáncer. ¿Cáncer o tumor? Cáncer. He tenido cáncer del colon. ¿Y gaseosa? La gaseosa es terrible para mí. Es fuente de glucosa. Para mantener un poco, para que no me desmaye ahorita de hipoglicemia. Por eso como, disculpe. A propósito de eso, la dieta alcalina, ¿no? Nada de arroz, nada de gaseosa, nada de azúcar. Lo único que puedo comer es pescado de carne oscura, carne de cuy, nada más, nada de papas fritas, nada de pan. En mayo del año pasado fue mi diagnóstico. El día del trabajo, el 1 de mayo me hicieron el diagnóstico. Fue feriado, ¿no es cierto? Y uno de mis ex alumnos me dijo, doctor, venga, yo estoy de guardia y lo voy a atender para hacerle su examen. ¿Cuál es el mensaje? Porque este es un testimonio de vida. Todos a partir de los 40 años
y en casi forma obligatoria de los 50 años debemos hacerle una colonoscopia. El riesgo de cáncer se da por el tamaño del tumor. Menos de 1 centímetro, la posibilidad de que sea benigno es altísima. Más de 1 centímetro, la posibilidad de que sea maligno es alta. Mi tumor fue de 8 centímetros. Y a Dios gracias comencé a sangrar. Y me di cuenta, pero ya tardíamente, ¿no? En el momento del diagnóstico, bueno, ya me dijeron, etcétera, me toman una tomografía y me toman una resonancia magnética. La tomografía es para verlo en panorámico y la resonancia para ver el tumor. Y la tomografía me dice, no hay nada, no hay ningún cambio, no hay ningún compromiso, está libre. Y la resonancia, la mitad de radiólogo para acá y la mitad de radiólogo para acá, del hospital Revaliati y del hospital Linneo, de los dos. Para acá era un estadio T3, ya era invasivo, y para acá era un T1. Si era T1 era in situ y me hacían una cirugía endoscópica, como decir un raspado, sin necesidad de corte, porque si el intestino sí lo cortan aquí, lo cortan acá quirúrgicamente, pero si es raspado internamente hacen un procedimiento que se llama mucosectomía. Y yo me acordaba que yo soy malo jugando pelota, pero juego pelota todas las semanas. Y ahí van de todas las especialidades. Y voy al gastroenterólogo, y ya tiene más de 40 años, te puedo hacer tu colon. Anda, maricón, métele eso a tu abuela, ¿no? Ignorante, animal, bruto. Porque si me hacía 2 años o 3 años como me lo habían propuesto, lo sacan. Por eso digo que animal. Yo es una propia crítica, ese prejuicio, ¿no? A los machos, a los hombres, y todavía ligeramente a tu abuela todavía. Cuán ignorantes somos y cuán ignorante es fútbol, ¿no? ¿Yo qué me va a pasar a mí? ¿Qué cosa? A mí, a los hombres, etcétera. El cáncer todo respeta la profesión, la edad, nada. En mi hospital, y por eso le digo, nunca abandonen sus sueños. Un gastroenterólogo joven, flaquito, esto así, como se dice, medio nerd, que ni juega pelota y todo el mundo lo hace chacota, etc. Gastroenterólogo él comenzó a formarse en hacer mucosectomías. Como no había en el Perú, se fue a Japón, se fue a Estados Unidos, se fue a Inglaterra, y el hombre comenzó a impulsar la mucosectomía en el hospital. ¿Quiénes eran sus rivales? Los cirujanos, ¿no es cierto? Que vienen, ¡pah! Corta aquí, ¡pah! Corta acá, ¿no es cierto? Saca un pedazo de intestino, corta. Quimioterapia, radioterapia. Y él no comenzó a hacer sus mucosectomías. Microscópicamente va viendo y va desvidando, y a veces ha habido mucosectomías que le han durado 10 horas. Un solo paciente, estar ahí con un microscopio sacando la mucosa. Vuelvo a mi casa. Qué terrible es, qué jodido es, voy a decir en peruano, que no le puedan dar el diagnóstico, oye, ¿este 3 o este 1? Entonces yo dije, asumo por lo que es más grave, que sea de 3. Entonces cirugía. Le vamos al cirujano. Otra historia real, para que vean lo terrible que es el mundo médico, lo horrible que es el mundo médico. Como soy conocido entre el hospital, etc.,
venían mis amigos cirujanos. Que no te opere ni el jefe de departamento ni el jefe de servicio. Se les complica y se muere. Mira lo que le pasó a Somocurcio. Por Dios, son malos, que te opere él y él, son los mejores. Y él se habían peleado con él y ella. Y entonces se habían ido del servicio, se habían ido a otro servicio y ya no operaban colon. ¿Cómo nos acuchillamos entre médicos? Y yo como paciente, al medio, entonces dije, Dios mío, ellos son los mejores. Hermanito, mira, tengo un cáncer de colon. ¡Ah, amigo, acá te doy cama, acá te doy todo, vente, acá te operamos! Me faltó el valor de decirle, pero no quiero que me operes. Son hechos reales. Imagínense con los pacientes, ¿no? Bueno, conocido, etcétera. La chica está con cáncer, vamos a ver. Mis ex alumnos, eso yo agradezco a Dios. Mis ex alumnos convocan una junta médica. Es bueno, una junta médica. ¿Y qué dicen los cirujanos acá? Le vamos a cortar acá, un pedazo, pero no con fines terapéuticos, sino con fines diagnósticos. Lo mandamos a la biopsia y si sale que es cáncer, le cortamos por acá y por acá. ¿Y qué dijeron mis alumnos gastroenterólogos? No. Le hacemos en todo caso la mucosectomía y si no podemos retirarlo porque ya está avanzado, porque la mucosectomía solo se puede hacer para T1 in situ, le damos a usted pase para que ya le hagan la radical. No, pero le podemos hacer una diagnóstica. Y decía, cirugía. Mejor que no haya escuchado lo que he dicho. Me viene el gastroenterólogo, mi ex alumno, y me dice, ¿sabe qué quieren hacer, doctor? Le van a hacer un procedimiento quirúrgico cruento, solamente con fines terapéuticos. ¿Y sabe cómo le va a quedar su tracto digestivo final? Con sensación permanente de deposiciones. Que no va a saber si realmente va a querer defecar o no. Entonces va a tener que usar pañales de forma permanente. Con la sensación de hacer deposición las 24 horas. O sea, hasta cuando estaba dormido yo decía, uy, tengo ganas de ir al baño. Terrible. Para eso, doctor, mejor le hacemos la mucosectomía y si no es terapéutica, porque la mucosectomía es terapéutica, lo regresamos así. Lo hicieron. 8 centímetros. Sacaron 7 así para acá. Al octavo ya no podían avanzar más. Ah, aquí está el T3. Sacaron más. Sangró. Sacaron más. Sangró. Lo cauterizaron. Tumor, anatomía patológica. Yo esperé 7 días ese resultado y no me considero una persona cobarde ni con miedo, pero ese es de la boca para afuera. Hay un miedo endógeno que tú no lo manejas y yo me sentía valiente, ¿ya? Pero ¿cómo me di cuenta de mi miedo endógeno? Que realmente he sido cobarde, naturalmente cobarde, orgullosamente cobarde. Comencé a bajar 1 kilo por día. ¿Y ese producto de qué? Del estrés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te ya quiero regresar a trabajar? ¿Y cómo ya me hicieron procedimientos? ¿Cómo estás? ¿Se la pera la anatomía patológica? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿De qué me puedo arrepentir en mi vida? ¿De mi pecado? Sí, de mi pecado me puedo arrepentir. ¿Pero qué he hecho? He sido trabajador, he sido estudioso, he formado alumnos, he enseñado gratis años de mi vida, he formado gente sin ningún interés. No soy un ratero, no soy un coimero, he tratado de llevar una línea honorable para los médicos. Aquí me puedo morir tranquilo, con todos mis pecados. Y ahí era lo que yo decía, que tenía una definición para hombre y de mujer. No conozco ningún hombre que no sea, un hombre, verdaderamente hombre, que no sea un perro. Y se lo digo así como jóvenes, mujeres jóvenes que van a ver. Un hombre ve
Y qué bonito. Ahí está. Te amo, te adoro, mi amor, te quiero. Siempre mira. Y hay mujeres que miran más feromonas que otras, ¿sabes? Que no son tan graciosas, pero menos un perro que la rodean 5. Así. Y el perro más no deja de ir. Oye, pero ven para acá, perro, no, ven para acá. ¿Qué le digo? Que la vida con la pareja que tengan va a ser un perro. Si tengan conciencia que es un perro. Entonces tienen que ser inteligentes para relacionarse con un perro, que naturalmente es perro. Esa es mi definición. Y no conozco ni una mujer que no sea bruja. Joder, pero Juan de la nada. Yo he sido jefe de 25 mujeres, jefe de servicio. 23 tecnólogos y 2 médicas. Tenían 12 meses para salir de vacaciones. Si tú sales en enero, ya puedes salir en febrero, en marzo. Las 2 querían salir en agosto. Y las 2 querían salir en diciembre. O sea, 15 días cada una. Ya, tú sales del 1 al 15 y en el otro sale del 16 al 30. No, yo quiero también del 1 al 15. No, yo, ya, tú este año sales así, tú el otro año sales así. Ya, me dicen sí, al día siguiente. ¿Por qué me discriminas? ¿Por qué tienes una preferida? Yo soy más antiguo, ¿no? ¿Por qué haces de casa en casa a la vieja? No tiene ni hijos, yo sí tengo hijos. Por Dios, oye, ¿no podían ser razonables? Así, brujas hasta morir. Son lindas, preciosas. Nos volvemos perros por ellas, pero brujas. ¿Cómo solucionaba? Váyanse las 2 si no quiero ni verlas, vayan. Entonces, ¿quién hacía el triple trabajo? Porque tenía que hacer mi trabajo, lo que hacía ella, lo que hacía ella. ¿A qué hora salía del hospital? 5 o 6 de la tarde, trabajando tempranito, no dándole duro para alcanzar. Porque las benditas mujeres no se habían puesto de acuerdo para salir en la vacación. Y ya me tenían tan harto que ya váyanse. ¿Me hace eso un hombre? Si quieres afuera nos agarramos, vamos. Nos peleamos, nos sacamos la muerte y la semana estamos tomando juntos un par de cervezas. Y se acabó el problema. Una mujer con... Pasaban 6 años y seguían acordándose que hace 6 años no le había dejado nada. Vida real, hechos reales. ¿Ya tiene mi definición de hombre y mujer? Ya lo tiene. Ni me mires así, ni ponga cara en carito, porque terrible eres. Yo hago estudio de trasplantes. Y el sistema de HLA sería 50% al papá y 50% a la mamá. Enamorado del hombre. ¿Cómo te llamabas, chiquito? Alonso. Alonso, era Aloncito, buena gente. Y acá, ¿cómo era? ¿Ah? Mar. Tiene un hijito, 50%. Y cuando le analizo no es el 50%. Otro es el papá. Porque si es el papá, tiene que tener necesariamente el 50%. Mírale allá. Allá de frente. Será, dice, no. Hijita, tu hijito que necesita trasplante no es de Alonso. No, se ha equivocado usted. ¿Qué me va a ofender? Yo sé con quién me ha acostado, con quién lo he hecho. ¿Cómo va a decir? Es de Alonso. La fregué, digo yo. Estoy ofendida, disculpe, señorito. ¿Podrá venir Alonso para repetirle a su hijito? Sí, lo voy a traer, pero no me vuelva a ofender. Le voy a hablar con cuidado. Precinto de seguridad, filmación, todo para tener que no se equivocaba la muestra.
Volvemos a procesar y sale que no es el papá. Señorito, no es el papá. ¿Me sigue ofendiendo? ¿Cómo no es el papá? Si tiene lunarcito en su plantita de su piel, igualito. Él también lo tiene en su lunarcito. Y es medio así, y el hijito también es medio así. Pero no es. Ya, pues ya he repetido la prueba. Entonces, doctor, me han cambiado de hijo. Pero sí sale que es su hijo. Todos los casos lo han negado, ninguno lo ha aceptado. Y no son poquitos. Y el papá, triste, acongojado, desesperado, con el hijo con leucemia. Y no es su hijo. Sí es su hijo, porque padre es el que cree. Eso yo... Un día boté a uno de mi promoción. Venía una... Era alto, sí. Una niñita bien bonita acá que se le cogía su pierna. Quiero saber si es mi hija. ¿Y por qué? La mamá es bien bonita, pero es jugadora. Yo le contesté así. Oye, carajo. ¿Quieres saber si es tu hijo? ¿No ves con qué amor te abraza, te persigue, te sigue? ¿Necesitas una prueba para decir que eres el padre? ¿Necesitas ser biológico para amar a esa niña que estás amando ahorita? No, no es cierto. Yo llegué a esa conclusión, ¿no? Si he amado a un niño, lo he amado desde que nació y lo he cuidado hasta ahora, y sea, a menos que haya un problema legal, ¿qué me importa que me digan que biológicamente no es mi hijo? Es mi hijo del alma, es mi hijo de sentimientos, es mi hijo de mi preocupación, es mi hijo de mi cuidado, de mi trabajo, porque con mi trabajo lo he cuidado, ¿no? Necesito una prueba. ¿Por la duda? A menos que sea un trasplante, pues, ¿no? Así inevitablemente va a tener. Y de todas clases sociales. Desde más humilde hasta más encumbrado. He atendido hasta ministros. Gente poderosísima, sí. Médicos también. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ah, el gen aire. ¿Cómo eso? Vean el gráfico, ese es un timocito. Las células en el timo se llaman timocitos, no se llaman linfocitos, ¿no es cierto? El equivalente del linfocito en el timo es timocito. TCR, vector antigénico, célula presentadora. Estamos en el timo. Nuestros linfocitos reaccionan contra tus células del páncreas, de tu páncreas, normalmente. No. Pero han tenido que haber contacto, presentar una célula, un antígeno pancreático propio. Si no lo reconoce, pasa control de calidad. Si lo reconoce, lo elimina porque reconoce lo propio. ¿Comprendido? Y entonces, ¿cómo hace para presentar péptidos propios si está en el timo? ¿Cómo hace para que presente antígeno del páncreas si está en el timo? Ahí está el gráfico, léanlo. Porque el gen aire codifica a través de su DNA, de sus genes, antígenos
propios ectópicos. Páncreas, riñón, hígado, glándula. Existe una familia de genes que se llama aire, que hacen que se presente en el timo a través de la célula presentadora de esta. Hace que se presenten antígenos linfocitos. Los que reconocen a este antígeno propio son eliminados. ¿Qué hace entonces el gen aire? Expresa antígenos propios ectópicamente. ¿No es algo maravilloso? ¿Quién empezó eso? ¿La naturaleza o el Señor? La naturaleza, no sé. El Señor, no sé. Profesor, tengo una duda. Acerca de ese gen aire, ¿se puede decir que tiene toda la cantidad de antígenos del cuerpo? No le podría contestar. ¿Un almacén se podría decir de la mayor cantidad? No le podría contestar. ¿Por qué? Porque todavía se siguen descubriendo nuevos antígenos presentados por el gen aire. De repente no todos, pero sí una gran cantidad de antígenos. Hasta el momento se conoce una gran cantidad de diferentes antígenos propios que son expresados a través de esta familia, porque sería una familia de genes gen aire. Iban más de 1000, pero no sé si nosotros tenemos solo 1000 antígenos propios. A eso me refiero. Pero este es uno de los mecanismos para expresar moléculas propias ectópicamente en el timo. ¿Bacán? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me despido y espero, como les digo muchas veces, no verlos más. No verlos más en este curso, porque si los vuelvo a ver, es que han repetido. Y no quiero que repitan, sino quiero que sean exitosos.